Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie expositiva de predicaciones del libro de Habacuc. Como nuestro hermano Antonio ha estado leyendo, hemos visto que el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y el profeta. Y en la primera sección, es decir, los versículos 1 al 4, el profeta es quien empieza hablando en esta conversación y se empieza a quejar y empieza a decir: Señor, las cosas no están bien, hay pecado aquí en Judá, hay pecado en tu pueblo, hay injusticia, no se aplica la verdad. ¿Y tú qué estás haciendo, Señor? Estás con los brazos cruzados sin hacer nada. Esa era la queja de Habacuc. Entonces, desde el versículo 5, vemos la respuesta de Dios. Y Dios empieza a responder a su profeta y le empieza a enseñar quién es Dios. Es algo que hemos estado comparando con lo que sucedió también con su siervo en el Antiguo Testamento, Job, en donde Dios le va enseñando a Job que Dios es el que gobierna, que Dios es el soberano del universo, por tanto, Él es el que tiene control de todas las cosas que suceden y su control es santo y sapientísimo. Entonces veíamos el pasado domingo cómo Dios le explica, o mejor dicho, le anuncia a Habacuc que va a aplicar justicia a Judá. Recuerden, esa era la queja de Habacuc. Haz justicia, Señor. Entonces Dios le dice: sí, voy a hacer justicia, voy a mandar a los caldeos, voy a mandar una nación extranjera para que haga justicia, para castigar al pueblo de Judá. Entonces esto ya empieza a sonar fuerte para Habacuc. ¿Cómo que vas a levantar a los caldeos? ¿Cómo que vas a levantar una nación extranjera, Señor? Entonces Dios le empieza a enseñar quién es Dios y que nadie puede poner a Dios en el molde que a uno le conviene, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, comparando, ¿verdad?, con lo que enseñaba C.S. Lewis en sus libros de las Crónicas de Narnia, y hablaba de que nadie puede domar a un león, ¿no? Al menos al león que enseña C.S. Lewis en sus libros. No, Dios no es un león que se pueda domar. No puedes domesticarlo, no puedes ponerlo en el molde. Ahora, en la época navideña, muchos hacen galletitas, ¿verdad? Y utilizan moldes de lo que sea, ¿no? Moldes de arbolitos, moldes de Papá Noeles, moldes redonditos, moldes de corazones, y le dan la forma que quieren a esa galleta. Bueno, a Dios no se lo puede moldear al gusto que uno quiere. No, Dios es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. Y eso le está enseñando a Habacuc aquí en el libro, y nosotros estamos aprendiendo eso también. Dios utiliza también vasos viles, vasos de deshonra. Y hemos visto, por ejemplo, con el caso de Pilato, ¿recuerdan? Cómo Pilato fue utilizado por Dios para cumplir su plan de redención, y así Cristo llega a la cruz. Pero finalmente Pilato hizo lo que hizo, es decir, entregó a Jesús por su corazón pecaminoso. Dios no lo impulsó a pecar, sino que Pilato se lavó las manos queriendo lavarse a sí mismo de sus pecados, de su culpa, pero en realidad él nunca se arrepintió ni nunca acudió verdaderamente a Dios por haber entregado al Hijo de Dios. Entonces lo que podemos ver es que se cumple el decreto del soberano Dios para cumplir sus propósitos, pero al mismo tiempo la herramienta vil que Dios utiliza es culpable de sus pecados y será juzgada por sus pecados. Así es como los caldeos, aunque estaban siendo utilizados por Dios como una herramienta para juzgar a Judá, los caldeos también serían juzgados por sus propios pecados. Veíamos finalmente el pasado domingo cuáles eran las características de esta herramienta vil que iba a usar Dios para juzgar a Judá. Y veíamos que era una nación cruel y presurosa para hacer el mal. Era una nación que
y se alegraba, se gozaba de hacer maldades. Esa es una persona cruel, es una persona fría, sin piedad, inhumana, que disfruta al ver el mal ajeno. Y ahí veíamos una importante aplicación. Hermanos, la crueldad no puede ser parte de la vida de un cristiano, porque el cristiano, al contrario de ser cruel, tiene que cada vez ir mostrando el fruto del Espíritu, que empieza, por ejemplo, con el elemento del amor, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, y así vamos viendo cuán importante es que el cristiano se aleje de toda actitud pecaminosa, incluyendo la crueldad. Y también veíamos cómo eran unos, o cómo los caldeos eran arrogantes, orgullosos por su poder bélico. Es decir, ellos veían cuánta cantidad de soldados tenían, cuán superiores eran en sus habilidades de guerra para con los demás, y eso los enorgulleció. Y eso hizo que ellos se envanezcan y empiecen a ver a su fuerza como su propio Dios. Y ellos empezaban a alabarse a sí mismos porque decían, no hay quien nos venza, no hay quien pueda contra nosotros. Y es de esa manera en la que comenzamos nuestro sermón en esta mañana. Hermanos, hoy vamos a ver el sermón titulado El orgullo de los caldeos. El orgullo de los caldeos. Y vamos a basar este sermón sacando nuestros puntos de los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de Habacuc. 9 al 11 del capítulo 1 de Habacuc. La palabra de Dios dice así, Habacuc capítulo 1, versículos 9 al 11. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El orgullo de los caldeos. Hermanos, vamos a tomar o vamos a ver en esta mañana solamente dos puntos muy breves, pero muy importantes. El primero tiene que ver con la fuerza como la razón del orgullo de los caldeos. La fuerza como la razón del orgullo de los caldeos. El versículo 9 dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Este versículo 9 se está refiriendo a los caldeos cuando dice toda ella, ¿verdad? Vendrá a la presa. La manera en la que se nos traduce en nuestra Biblia Reina Valera del 60 nos da a entender casi como cuando un depredador, ¿verdad? Como un tigre o un leopardo va detrás de una gacela, ¿no? Que es la presa. Y el leopardo es más rápido que la gacela y cada vez se ve como alguna vez tal vez viste en Discovery Channel o en esos documentales de animales, ¿no? Ves a la gacela corriendo, pero detrás rápido alcanza el leopardo, la abraza y listo. Agarró su presa, ¿no? Ya está, no puede salvarse. La traducción de la Reina Valera del 60 nos da a entender eso sobre los caldeos, que son como un leopardo que va detrás de su presa, causando terror a la pobre gacela que está corriendo con toda la velocidad que puede. Pero es muy interesante también analizar, hermanos, que la traducción de la Reina Valera del 60, si bien nos da una imagen, una idea sobre lo que son los caldeos, ¿no? Que son unos depredadores corriendo detrás de la presa, en realidad es una traducción muy general, ¿no? Hay traducciones que son mucho más literales del hebreo original, en el idioma que fue escrito el libro de Habacuc, que explican a más detalle de qué manera eran
los caldeos unos depredadores detrás de su presa. Por ejemplo, la traducción que hace la Biblia interlineal, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la traducción palabra por palabra literal del idioma original, sería más o menos como esto. Esto es lo que dice la traducción de la Biblia interlineal de este versículo 9. Todo él para violencia viene. La embestida de sus rostros es como el viento del oriente y recoge cautivos como arena. Cambia un poco, ¿verdad? Si te fijas cómo está el versículo 9 de tu Biblia, seguro te darás cuenta que hay diferencias que dan más detalle. En esa traducción que acabo de leer, empieza a comparar a estos caldeos que son como los depredadores, como un viento del oriente, es decir, un viento del desierto. Y esa es una traducción que ha sido utilizada por muchas otras Biblias. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: vienen todos ellos para violencia, sus hordas avanzan como el viento del desierto, juntan cautivos como arena. Y otra traducción de la Biblia de las Américas dice, vienen todos ellos, está hablando de los caldeos, para hacer violencia, su horda de rostros avanza y recoge cautivos como arena. Entonces, la idea que se nos va mostrando más claramente cuando ya vamos viendo diferentes traducciones, incluyendo el original, letra por palabra, es que se compara a los caldeos como un viento. Pero no cualquier viento. Se ilustra a los caldeos como un viento del oriente, un viento del desierto, más conocido por nosotros como tormentas de arena. Nosotros, el único desierto tal vez que podríamos decir que tenemos aquí en Bolivia es un desierto de sal, ¿no? El que se encuentra en Uyuni. Pero muy difícilmente vamos a ver nosotros tormentas de sal en nuestro desierto. Pero en el oriente, en Medio Oriente, ellos tienen desiertos extensos de arena, ¿no? Arena fina. Entonces, las tormentas de arena son muy comunes por el oriente. Y esa es la comparación que hace Habacuc en su libro. Compara a los eh, caldeos con tormentas de arena. Y bueno, como nosotros no sabemos mucho sobre tormentas de arena, vamos a ver de qué se trata para poder entender lo que Habacuc nos está diciendo. Las tormentas de arena, estimados hermanos, son muy intimidantes, empezando desde lo visual. Cuando una persona ve una tormenta de arena, ve cómo es como si se levantara la tierra y empieza a tapar el sol y todo lo que se encuentra a su alrededor. Es tenebroso ver a una tormenta de arena. Su apariencia misma ya intimida. Ahora, llevemos esa ilustración a lo que Habacuc quiere que veamos. Los caldeos iban a ser tan intimidantes solamente con ver al ejército. Iban a aparecer una tormenta de arena de tal manera que el pueblo que se encuentra enfrente de ese ejército iba a temblar de miedo. ¿Qué más sabemos sobre las tormentas de arena? Hermanos, las tormentas de arena pueden alcanzar alturas, escuchen bien, alturas de hasta 5 kilómetros. 5 kilómetros de altura, ¿no? Eso es muy alto. Tú te puedes imaginar cuánto es 5 kilómetros desde aquí, ¿no? Estamos en el kilómetro 11 de aquí, de la capital Gustaris o Blanco Galindo, ¿no? Hacia Cochabamba, imagínate caminar 5 kilómetros. Es una buena distancia, ¿no? Yo creo que estás ya casi llegando al hospital, ¿no? Al que está de Cochabamba, ¿no? Al Setol. 5 kilómetros de altura, imagínate, así llega una tormenta de arena, ¿no?
Ahora, sorpréndete más porque en los casos más extremos, una tormenta de arena en su ancho llega a medir 500 kilómetros. Para que te hagas una idea de lo ancho que puede llegar a ser una tormenta de arena, desde Cochabamba hasta Santa Cruz, ¿sabe cuántos kilómetros hay? 474 kilómetros de distancia. Una tormenta de arena en su máximo esplendor puede ser más largo que un viaje de aquí a Santa Cruz. Hermanos, las tormentas de arena son inmensas y pueden ser tan intimidantes y dañinas. Las tormentas de arena tienen terribles consecuencias, por ejemplo, en el ambiente. Cuando se levanta una tormenta de arena de las magnitudes que ahorita acabamos de describir, puede enterrar todo tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque tanta tierra luego cae encima de todas las plantaciones de lo que tú tengas, ¿no? Maíz, papa, oca, etcétera, etcétera, ¿no? Brócoli, lo que sea que tú hayas plantado, esa cantidad de arena lo tapa y de por sí lo mata, ¿no? Así que puedes ver luego qué consecuencias traen las tormentas de arena cuando tapan toda la comida. Falta de alimentos, lo que produce también hambrunas en esos territorios en donde hay tales tormentas. El alcance de una tormenta de arena de esa magnitud puede afectar también, aparte de la hambruna en las personas y en los animales, también causa alergias, puede causar problemas de visión. ¿Por qué? Porque la arena puede lastimar los ojos. Entonces, como podemos ver, Habacuc está comparando a los caldeos con algo muy dañino, muy terrorífico y muy grande, ¿verdad? Este versículo 9 nos muestra a los caldeos como ese viento poderoso del desierto que cubre todo a su paso y causa caos y terror. Y también este versículo 9 nos muestra que los caldeos en su paso van a ir agarrando prisioneros, agarrando esclavos como arena. Esa es la idea de que van a ir agarrando esclavos por montones, ¿no? Si tú agarras un puñado de arena en tu mano y tratas de contar cuántos granitos de arena has agarrado, ¿será que puedes contar? ¿Sobre los que tienes en tu mano? No, es imposible. La arena es incontable. Solo Dios sabe cuántos granos de arena habrá en tu mano, ¿verdad? Pero tú no puedes contarlos. Así iban a agarrar los caldeos esclavos por donde ellos pasaran, como arena, incontables. Luego leemos el versículo 10. Dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará, ¿no? Este versículo 10 nos muestra que esta nación iba a alcanzar un nivel de soberbia o de orgullo tal que se iban a burlar de sus líderes. Se iban a burlar de los líderes de las naciones a las cuales ellos iban a invadir. Ellos eran conscientes que estaban arrasando con todo y con todos, pero creían erróneamente que era por su propio poder y que nadie podía frenarles, ¿no? Una de las tácticas que se presenta, por ejemplo, aquí en nuestro versículo 10, es llamada los terraplenes. ¿Qué son los terraplenes? Los terraplenes son escombros, ¿no? Un montón de cosas, ya sea chatarra, basura, pero todo eso se amontonaba como una montaña de cosas para tener altura y así poder llegar a la misma altura de los muros en donde estaban, por ejemplo, los flecheros de la otra nación a la que se quería invadir. Así que con los terraplenes tú podías ya estar a una altura para batallar de igual a igual. Y de esa manera ellos podían pasar al otro lado del muro y ya, agarraban la ciudad. Eso nos muestra el ingenio y la superioridad, ¿verdad? Bélica que tenían los caldeos. No había nadie que podía, incluso teniendo sus muros, protegerse de ellos.
Eso quiere decir que para los caldeos no había muro, por más grueso, por más alto que sea, que pueda ser un obstáculo para ser invadida. Ninguna ciudad estaba segura, aunque tenga el mejor de los muros. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a llevar esto a una breve reflexión y aplicación para nosotros, hermanos. Estimados hermanos, no importa si nosotros queremos refugiarnos en cualquier cosa con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Así como los de Judá tal vez se sentían seguros bajo los muros que habían construido, pero al final lo que nos cuenta la palabra es que bastó el ingenio del enemigo para construirse terraplenes y pasar sus muros. No importa cuánto nos esforcemos por levantar muros y sentirnos seguros detrás de ellos, si estamos alejados de Dios, porque esa era la situación de Judá. Aunque Judá tenía muros, Judá estaba batallando sin Dios. Y si Dios no va a la batalla, ay de aquel que pretende ganar la batalla sin Dios. Si el Señor no ocupa el primer lugar en nuestros planes, en nuestros propósitos de vida, dice la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican, en vano vela la guardia. No importa cuántos flecheros tenían los de Judá ahí en sus muros, era en vano porque finalmente el enemigo cruzó esos muros con sus terraplenes. Yo te pregunto en esta mañana que tal vez has estado confiando más en tus muros, en tus fuerzas, en algunas cosas en las que te apoyas antes que en Dios. ¿Te sientes seguro detrás del muro que estás edificando? Tal vez tu trabajo es el muro que has edificado y en el que depositas tu confianza, o una cuenta de banco llena de dinero, o tal vez los hijos que estás criando, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros tenemos que criar a nuestros hijos y es bueno que le dediquemos nuestro tiempo. Pero hermanos, la pregunta es, ¿lo estás haciendo en base a la voluntad de Dios? ¿Qué dice el Señor sobre la crianza de los hijos? Instruye al niño en su camino. Está hablando del camino de Dios. Hay muchos que tal vez le dedican la vida a sus hijos, se desviven por sus hijos, pero no le están haciendo conforme a la voluntad de Dios, están haciéndolo conforme a sus propios caminos, conforme a sus propias capacidades, ¿verdad? Están confiando mucho en sus muros, pero en realidad lo que están edificando es algo sin Dios. Y finalmente se va a cumplir lo que esa frase coloquial, ¿verdad? Criarás cuervos que finalmente te sacarán los ojos. ¿Por qué? Escucha otra vez la palabra de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Voy a repetirlo otra vez. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El salmista no está negando que estas personas son esforzadas, no está negando que estas personas no trabajan. Al contrario, dice, están trabajando, se están esforzando, están edificando, pero no lo están haciendo con Dios. Por tanto, es en vano. Ten mucho cuidado, mi estimado hermano, y arrepiéntete y vuélvete a Dios si es que este es tu pecado, que estás tratando de edificar sin Dios. No hay nada que por lo que vale la pena dejar a Dios. Deja de vivir tu propia voluntad y aférrate a la voluntad de Dios. En fin, Judá estaba siendo advertida de esta manera, de que un enemigo poderoso como tormenta de arena iba a traspasar sus muros con terraplenes.
y ese pueblo soberbio, orgulloso por su fuerza, iba a hacer humillación a sus líderes. No hay muro irrompible, ¿verdad? No hay muro irrompible. Y ahí hemos terminado nuestro primer punto, la fuerza como razón de orgullo de los caldeos. Y así pasamos a nuestro último punto en esta mañana. El juicio de Dios también alcanzará a los caldeos. Versículo 11, dice la palabra de Dios. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Me gusta cómo hemos ido profundizando, ¿verdad? Desde el versículo 9, la ilustración que Habacuc quiere darnos de los caldeos. Quiere mostrarnos que los caldeos son como una tormenta de arena, como un viento del oriente. Y es importante ver esa comparación en el original que hace Habacuc, porque en el versículo 11, Habacuc termina precisamente con esa ilustración y dice, luego pasará como el huracán. Es otro viento, ¿verdad? El huracán son vientos tropicales, vientos muy fuertes que pueden tumbar árboles, tumbar casas, derribar cercos eléctricos, hacer muchos destrozos. Bueno, así como las tormentas de arena o las tormentas tropicales como los huracanes, los tornados, en algún momento dan terror y derraman caos y muerte por un momento. Algo que nosotros vemos también en la naturaleza, en la creación, es que esas tormentas, esos vientos fuertes y terroríficos, no duran para siempre. Es por un tiempo y luego desaparecen. Eso es lo que está diciendo Habacuc de los caldeos. Luego, es decir, luego de hacer su destrozo, como todo viento terrorífico, como toda tormenta de arena, pasarán como el huracán. Es decir, dejará de ser, desaparecerán. Hermanos, no hay viento por más fuerte que sea, que dure para siempre. Por eso Dios compara a los caldeos con el viento. Y ahora veremos que el pecado de los caldeos iba también a ser juzgado con justicia. Dice el versículo 11, en la segunda parte, 11b, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que queda claro de este versículo es que Dios está enfadado por el pecado de los caldeos. ¿Qué pecado es el que se está mostrando acá? Porque los caldeos cometieron un montón de pecados, ¿no? Desde asesinato en masa, violaciones y un montón de cosas. Pero ¿qué pecado es el que el Señor está haciendo realzar acá? La idolatría, ¿no? La idolatría. Hermanos, algo que se nos muestra aquí también es que Dios es el primer enfadado del pecado. Dice aquí, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿A quién ofenderá? Los caldeos, cuando ellos estén atribuyéndose su fuerza como si fuera su Dios, ¿verdad? Tratando de darse la gloria a sí mismo por su poder militar. ¿A quién está ofendiendo? Es a Dios. Es a Dios. El primer ofendido de nuestros pecados, estimados hermanos, amigos, es Dios. El primer testigo de nuestras acciones pecaminosas, por más que la hagamos en lo oculto, es Dios. Es Dios. Por tanto, tenemos que hacer cuentas con el Señor, el cual lo ve todo. No hay lugar en donde podamos escondernos de la presencia de Dios. El salmista dice, por más que me vaya a lo más alto o a lo más bajo o a lo más ancho, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. No, no hay dónde. Siempre que pecamos, estimados hermanos, el primer ofendido de nuestros pecados es Dios. Y debemos pedirle perdón. Y debemos pedirle perdón. Si tú en esta mañana has caído en cuenta de esta realidad, coram Deo,
que delante del rostro de Dios has estado pecando tan vilmente, pídele perdón al Señor y Él te perdonará. Pídele restauración al Señor y Él te restaurará. Porque no es solamente decirle, Señor, perdóname, pero te quedas en el mismo lugar que estabas. No, pídele también que te saque de ese hoyo de pecado. Pídele perdón al Señor, porque Él es el primer ofendido por nuestros pecados. Otra cosa que vemos acá es ese realce del pecado de la idolatría, ¿verdad? Los pecados de los caldeos fueron muchos, pero Habacuc resalta la idolatría. Ellos se atribuyeron a sí mismos su fuerza, su victoria. Así que es un anuncio claro y directo, lo que leemos aquí en versículo 11, de que el orgullo de los caldeos los llevó a una autoidolatría. Ellos se creían Dios. Su fuerza se convirtió en su objeto de confianza y de adoración. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? ¿Satisfecho contigo mismo al punto de adorarte a ti mismo? ¿No te parece muy conocida o muy conocido este sentir con el que tuvo el fariseo cuando estaba orando al lado del publicano? Y comparándose con el publicano, el fariseo empieza a orar de esta manera y decir, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿no? Yo doy diezmos cada semana, yo oro cada semana de esta manera, yo no falto a los cultos en la sinagoga. ¿Qué está haciendo el fariseo? Parece muy santito orando, ¿verdad? O en realidad parece que se está adorando a sí mismo. Se está alabando a sí mismo. Es exactamente lo que pasó con los caldeos. Se empezaron a adorar a sí mismos, a adorar su fuerza, a adorar sus capacidades. Hermanos, muchas veces hacemos como el fariseo y los caldeos. Caemos en la autoidolatría y empezamos nosotros mismos a creernos Dios y a adorarnos. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? A creernos mejor que otros. Y eso es un terrible pecado. Eso es un terrible pecado. El apóstol Pablo advierte que tenemos que tener una medida correcta de lo que creemos de nosotros. Y la verdad es que nosotros no somos Dios, no somos dignos de adoración. El único es el Señor. Y nosotros no tenemos por qué hacer quedar a otros como menos. No podemos deificarnos como lo hicieron los caldeos. Y bueno, como dijimos también hace un momento y el pasado domingo, aunque Dios soberanamente utiliza a los caldeos para cumplir sus propósitos santísimos y justísimos al implementar justicia, castigando a los de Judá, los pecados de los caldeos fueron hechos por su propia responsabilidad. Es decir, los caldeos pecaron porque ellos querían pecar. Los caldeos pecaron porque ellos eran malos por naturaleza. Y por eso es que ellos serían juzgados por sus pecados. Dios no impulsó a los caldeos a pecar. Ellos fueron ingeniosos para hacer terraplenes y así cruzar los muros. ¿Y cuántas cosas malas se han hecho con el ingenio del hombre pecador? Hermanos, si nosotros vemos la historia de la iglesia, vas a poder apreciar hasta dónde puede llegar la imaginación, la creatividad del hombre cuando es usada de maneras viles. Por ejemplo, en la época en donde se perseguía a los cristianos, en la era medieval, ¿verdad? Con la idea de la Santa Inquisición, fue en la época en donde se inventaron las peores y más crueles herramientas de tortura y muerte para un ser humano. Aserraban a las personas vivas, ¿no? Es decir, agarraban serruchos y las partían a la mitad mientras estaban vivas. Los metían en hornos con forma de un toro, con forma de algún animal,
y en ese horno los encendían con fuego. Y el grito que hacían las víctimas allá adentro de ese animal de oro o de metal, parecía como si el becerro estuviera gritando, ¿no? Como si estuviera haciendo el sonido del animal. Hermanos, ¿a quién se le puede ocurrir esas cosas? ¿Se dan cuenta? Dios no es que les dio esas ideas. No, ellos de su corazón y mente retorcida sacaron todas esas cosas. El hombre pecador llega a tal punto de maquinar para hacer maldad. Que el Señor nos guarde, estimados hermanos, de usar nuestra creatividad, la mente, la razón que el Señor nos ha dado para hacer el mal. ¿Por qué? Como dice la Escritura, lo que estamos viendo, tarde o temprano el Señor va a juzgarnos por nuestros pecados. Conclusión, estimados hermanos, que este sermón sea un llamado para la humildad del cristiano. La arrogancia o la altivez del corazón que caracterizó a los caldeos no debe ser parte de la vida de aquellos que pertenecemos al Señor por la fe en Jesucristo, de aquellos que nos llamamos cristianos. No, 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 el orgullo no debe ser parte de la vida del cristiano. El corazón orgulloso, por ejemplo, desprecia la exhortación, rechaza el consejo bíblico y se cree invulnerable, como los muros altos y anchos de Judá. No, 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 no. A mí nadie me dice nada, ¿no? Ah, ahí está tu muro. Te pusiste tan duro como el muro de los de Judá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7b? Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un insensato el que se pone duro como un muro cuando se le quiere instruir con sabiduría de Dios. ¿Qué dice el Proverbios 13:18? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hermanos, al ver a los caldeos y a Judá en el contexto del libro de Habacuc, podemos aprender que no hay muro que sea invencible, ¿verdad? Y que todo aquel que se ensoberbece, que se enorgullece, tarde o temprano cae en quebranto, como dice también el proverbio, ¿verdad? Antes de la soberbia está la caída, ¿no? Hermanos, Dios aborrece los ojos altivos, dice Proverbios 6:17. Dios aborrece los pies presurosos para hacer el mal, dice Proverbios 6:18. Pídele perdón a Dios por tu orgullo y empieza a imitar la humildad de Cristo. Porque Cristo es el ejemplo más grande de humildad y Él dijo que debemos seguir sus pisadas. Y si hoy en la mañana hay alguien aquí que nos está visitando que tal vez no es de Cristo porque no ha creído aún en Él, es muy probable que tú te sientas seguro entre tus muros. Estás confiando probablemente en tu moralidad, ¿verdad? En que tus buenas obras van a ser el balance perfecto para que seas justificado delante de Dios. Pero la Biblia dice que no es así. No. Ese muro que te has construido con tu moralidad es una mentira que va a ser derribada fácilmente. Tal vez confías en una religión, ¿verdad? Que te dice que debes seguir ciertos pasos para agradar a Dios o que debes recitar ciertas cosas para ganarte el favor de Dios y así vas a entrar al reino de los cielos. No, no es así. Déjame decirte a la luz de la palabra de Dios que ninguno de esos muros en los que confías te salvará del juicio justo del santo Dios. La única verdadera seguridad es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación. El Señor Jesucristo dice,
Yo soy el camino. No dice yo soy uno de los caminos, como si hubieran muchos caminos para llegar a Dios. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. El que viene a mí no tendrá hambre, también dice Jesús, ni tendrá sed jamás. Estimado amigo, Cristo Jesús, Él murió cargando tus pecados en la cruz porque esa es tu verdadera condición. Eres un pecador que está expuesto a la merced de la terrible ira santa de Dios, la cual caerá sobre ti como una terrible tormenta de arena de la cual no tendrás escapatoria. Cristo fue quebrantado en tu lugar en la cruz. Sobre él cayó la tormenta de la ira de Dios. Cristo satisfizo la justicia de la ira de Dios al recibir el castigo en la cruz que tú merecías. Y ese Cristo venció a la muerte y resucitó para darte vida eterna. Y Él es el único refugio que nunca podrá ser derribado. Él es la roca firme de salvación de todos aquellos que acuden a refugiarse bajo sus alas, como dice el Salmo. Hoy Dios te llama, estimado amigo, hacia Cristo el Salvador. Abandona tu orgullo, abandona tu soberbia, reconoce tu pecado, deja de confiar en tus propias fuerzas y corre a Cristo para salvación. Porque si crees en Él, serás recibido como hijo de Dios. Ya no serás enemigo, serás hijo. Cree en el Señor Jesucristo, mi amigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.